La noticia. Retomamos el análisis político en este día viernes y lo hacemos con el coordinador del movimiento Pachacutic, el señor Guillermo Churuchumbi. Señor Churuchumbi, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Sí, muy buenos días, querido Carlos, y a todos los amigos que están en sintonía de esta prestigiosa emisora y así amaneció. Un abrazo grande a todos y todas. Gracias por el saludo, señor Churuchumbi. Vamos directamente a lo que nos interesa y es el hecho de, digamos, la controversia que se ha registrado a partir de este primer encuentro de las izquierdas. Ex líderes políticos, incluso el expresidente Correa, han manifestado opiniones, digamos que divergentes en función del objetivo de esta reunión de políticos asociados al ala izquierda dentro del país. Para Pachacutic, ¿cuál es finalmente el resultado de esta primera reunión? Bueno, primero decirle que nosotros tenemos toda la apertura, somos hombres y mujeres de diálogo, de paz. Creemos que es importante generar unas jornadas de paz y de solidaridad entre pueblos hermanos, porque al final del día somos un solo pueblo, vivimos en democracia, tenemos un Estado de Derecho, pero también el 70-80% de ecuatorianos sentimos que nos está yendo mal con el tema del desempleo, de la migración, los incrementos de violencia, de inseguridad, ausencia de políticas públicas en educación, en salud. Es decir, el 80% de ecuatorianos tenemos ese sentir y por lo tanto los actores políticos, incluido el movimiento Pachacutic, tenemos la responsabilidad social y política de aportar con un granito de arena para este país. En este contexto yo quisiera felicitar y agradecer a los organizadores de este importante evento, de un primer paso de la historia ecuatoriana de los últimos 25 años de permitir, primero, de deponer nuestras actitudes. Segundo, por lo menos de conocer de cuáles son las preocupaciones por el Ecuador profundo, de cuáles son los puntos del programa de gobierno. Y tercero, si es posible llegar a un acuerdo alrededor de candidaturas. Pero siempre es importante de voluntades políticas de parte a parte. Así es que eso ha sido nuestro sentir desde el movimiento Pachacuti. Señor Churuchumbi, Alfonso Royo lo saluda, muy buenos días. Una consulta sobre Pachacutic. ¿Qué pasa con Pachacutic? Hace poco vemos a sus legisladores que muy poco trabajan, digamos, en conjunto, cada uno parecería ir por su lado. En la anterior asamblea, con una altísima cantidad de participación o escaños alcanzados por Pachacutic, ¿por qué se vino abajo? ¿Cómo se va a resucitar a Pachacutic como partido político? Porque evidentemente el partido político también vive de las elecciones, ¿no? Querido Alfonso, yo quisiera también, como he manifestado en el resto de medios, los 27 asambleístas de la elección pasada, mil disculpas. Algunos nos traicionaron al proyecto político del movimiento Pachacuti, pero igualmente otros mantuvieron firmes con la postura contra el modelo neoliberal. Ahora tenemos 5 mujeres, 5 asambleístas que hasta hace poco han estado 5 valerosas mujeres, siempre trabajando en unidad. Yo le aseguro que el 95% de la votación siempre hemos estado de manera unitaria y sobre todo defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso es que nosotros le dijimos no al incremento del IVA del 12 al 15%. Igualmente le dijimos no queremos el perdón de las deudas a las grandes élites del Ecuador porque nos va a afectar al tema del presupuesto ecuatoriano. Así es que nosotros siempre mantendremos con postura firme y además hemos estado en un proceso de reorganización, de renovación del movimiento Pachacuti y es así que nosotros en los últimos meses hemos tenido 3 eventos multitudinarios en la costa, en la sierra, en la Amazonía y terminamos hace pocas semanas con un evento de la Convención Nacional donde se debatió también un programa de gobierno, la reorganización y fortalecimiento del Pachacuti y por supuesto la candidatura del compañero Leonidas Diza como candidato
a la presidencia de la República. Muy bien, y está clara la carta, digamos, presidencial de Pachacutic, y evidentemente esto es lo que se va a colar, esto y más, entendería yo, en esta reunión de izquierdas que pretenden, digamos, hacer una alianza única, imagino, para las elecciones, y también una alianza social, que se le he escuchado en otras entrevistas también, señor Churuchumpi. Yo también quería ahí mismo preguntarle, han manifestado que van a hacer ciertas movilizaciones debido a estos descontentos que usted nos menciona al momento, pero yo le hago una consulta, señor Churuchumpi, muy aparte de lo que hagan o no, es cómo piensan que estas manifestaciones van a cambiar la realidad del país de cara también inclusive a un proceso electoral que viene en camino. Mire, no se olvide que no solo en los procesos electorales y coyunturales, en los últimos 50 años del retorno a la democracia, que le han explotado los recursos naturales, por ejemplo, en el norte de la Amazonía, lo único que tenemos de incremento de más pobreza, de más enfermedad, donde no se ha sacado los recursos naturales como es el petróleo, pero lo que hemos visto en los últimos años, el enriquecimiento, la concentración de la riqueza en pocas manos, mientras que la mayoría de los ecuatorianos sin educación, sin salud, sin empleo, sin reactivación económica. A esta realidad es que la CONAIE, el movimiento Pachacutic, hemos cuestionado por qué es que siendo un país productor de petróleo, por qué es que siendo un país con vocación agrícola, ganadera, es que aproximadamente un 45-50% de la población está en situaciones de pobreza. Es decir, de cada 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3 diario, o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1 diario, o 5 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. Entonces, esa es la realidad que nosotros vivimos. Eso es una injusticia, una desigualdad, iniquidades que vive. Entonces, sobre esta realidad es la que cuestionamos en las movilizaciones, en el proyecto político del movimiento Pachacuti, como también de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Está entendido eso, señor Churuchumpi, y yo agradezco también su sinceridad para decir que las manifestaciones son un proceso también de posiciones coyunturales, pero también se entendería que una manifestación de cara, o digamos, anticipada hacia unas elecciones podría ser como un momento, digamos, tal vez de una catapulta. A través de esa manifestación podrían también generar una especie de creación de un personaje político que estaría buscando espacio en las elecciones. Pero fuera de eso, señor Churuchumpi, yo quiero hablar sobre el tema justamente de la agricultura y la ganadería que usted lo ha mencionado. Sierra Centro, donde Pachacuti, digamos que evidentemente tiene una fortaleza, es una de sus bondades. ¿Por qué no hablar mucho más de propuestas de cooperativismo que evidentemente van en la lógica de lo que ustedes piensan también y que evidentemente creemos que funciona, por lo menos yo creo que funciona en agricultura y ganadería? Por supuesto, no se olvide que nosotros siempre a nivel de las comunidades, si hablamos solamente en el tema de seguridad, mire, vayamos a visitar las 10.000 comunidades del mundo andino o del mundo amazónico. Ahí no tenemos un solo policía, no tenemos un solo militar en los territorios de las comunidades indígenas, porque la organización comunitaria nos permite hacer un proceso de organización, de control. Inclusive no existe violencia, no existe inseguridad. Esta experiencia comunitaria, esta organización comunitaria también tiene validez que podríamos trasladar a las periferias de las ciudades de Quito, de Guayaquil, inclusive en carne Sin duda, propia. sin duda. Yo he sido alcalde de Cayambe. Con la organización comunitaria, con la minga comunitaria, se puede generar también procesos de desarrollo, y así hemos construido sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, sistemas de riego, lo hemos realizado con desarrollo y con participación comunitaria. Esta experiencia que ha funcionado en varios lados podemos también llevar al gobierno nacional como una política pública nacional. Justamente, señor Churuchumpi, yo más bien quisiera, y tal vez esto es una recomendación no pedida, pero quisiéramos escuchar mucho más de esto y menos de las manifestaciones. A mi criterio es una cosa personalísima. Justamente este tipo de acciones de cooperativas, de cómo funciona aquella unión de fuerzas, es que creo lo que podría ser el cambio en nuestro país, sobre todo, tal vez por ni siquiera intenciones electorales, sino privadas o sociales en este caso. Muchas gracias de mi parte, señor Churuchumpi.
Señor Churuchumbi, antes de terminar esta entrevista, quisiéramos que usted nos determine básicamente, ¿es Nicolás Issa la carta de Pachacutic? Leonidas, perdón. Leonidas Issa. ¿Confirmado? Es la carta. Mire, nosotros hasta el momento tenemos la precandidatura del compañero Leonidas Issa. Sin embargo, en el marco de la democracia, en el marco de la solidaridad y de las alianzas políticas y sociales, estamos dispuestos a converger con otros movimientos políticos, con otras organizaciones sociales. Así es que en este contexto, estos días hemos estado en permanente diálogos, acercamientos, y es así que el tema de la propuesta de la unidad de izquierdas ha sido también digamos, un proceso histórico válido. Aspiramos que por lo menos podamos conocernos, vernos la cara, vernos de frente de cuáles son las propuestas para recuperar la patria, para recuperar la dignidad de los ecuatorianos. Así es que en este contexto no pierdo la esperanza, no pierdo la fe de que podamos unirnos, al menos ojalá de esta reunión, ojalá podamos al menos hacer un pacto de no agresión. Y podemos avanzar un poco más, sería importante de consolidar un programa de gobierno como país para los próximos, no solamente 4 años, deberíamos pensar para los próximos 10, 15 años. En este caso, por ejemplo, avanzar en el proceso de transición ecológica en medio del calentamiento global, y por lo tanto creemos que es importante definir otro modelo de economía que garantice los derechos humanos, pero también que garantice los derechos de la naturaleza. Ha sido Guillermo Churuchumbi, coordinador del movimiento Pachacutic, analizando en esta mesa el primer encuentro de las izquierdas. Conclusiones al final de la hora respecto a esta reunión bastante singular que ha traído una serie de comentarios. Veremos si esta unión de criterios permanece en el tiempo o cada uno termina tomando su camino. Gracias al señor Churuchumbi, son las 9 de la mañana y 43 minutos. Seguimos en Así Amaneció.